Bienvenidos hermanos a este nuevo video tutorial para poder seguir nuestras enseñanzas de este bloque, el cual vamos a iniciar el día de hoy. El tema que hoy nos toca es el número 4, pero por la relación que tiene, pues vamos a intentar llevar a cabo los dos temas 4 y 5. No vayas a pensar de que es algo difícil, sino que tiene mucha relación. Pues el tema número 4 es la unidad de los discípulos del Señor, mientras que el tema número 5 sería la unidad de los discípulos del Señor Jesús. Entonces tienen bastante relación y pues debido a ello vamos a sacarlo en una sola clase. Por eso es importante que tú te acerques a tu grupo de oración para poder tener esa clase y más el tutorial, poder terminar de comprender y anotar para poder contestar tus cuestionarios y poder tener un buen archivo de todos estos temas que serán de mucha importancia para tu vida espiritual. Entonces vamos a ir a nuestras diapositivas que nos ayudan a poder anotar algunos términos. La intención pedagógica es motivar a los participantes para que pongan al servicio los carismas, viviendo en unidad y obediencia a la jerarquía de la Iglesia. También reconocer que los carismas son dados por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, crean una sola unidad. Y por último, reconocer que en la renovación carismática católica solamente es posible servir si hemos aprendido a construir unidad y no a causar segmentaciones. ¿Qué significan segmentaciones? Que no sea uno de aquellas personas que le guste dividir o que le guste muchas veces pelear. Esas serían las intenciones a las que queremos llegar. La unidad de los discípulos del Señor, vivencias y carismas. Vamos a ir al inciso A, fundamentos de servir en unidad. Aquí tenemos una variedad de esos fundamentos a los cuales vamos a leer juntos. Y pues dice, aprender a vivir unánimes en la fe. ¿Qué significa vivir unánimes en la fe? Vivir unidos, juntos, en una misma fe. Aprender a perdonar unos a otros en todo momento. Sabemos muy bien que pues hay circunstancias que muchas veces pueden llegar a ofender o desanimar a nuestros hermanos. Y para eso debemos aprender también a perdonarnos los unos a los otros. Una entrega constante significa estar siempre activo en nuestro servicio. Reflejar que soy una unidad y que no hay división en mí. Coherencia de vida, no divorcio entre fe y vida. Perseverar en la vida comunitaria. Tener un mismo corazón, un mismo espíritu. Esto lo dice Hechos de los Apóstoles en su capítulo 1, versículo 14.
y poner al servicio de los demás los carismas para aprovechar o para provecho de toda la comunidad. Es importante que nosotros, dependiendo del carisma, podamos poner al servicio de nuestra comunidad o de nuestra iglesia ese carisma, ese don que el Señor nos ha dado. Los miembros de Renovación Carismática Católica creen en la acción soberana del Espíritu Santo. Cita de referencia, Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. A la autoridad de la Iglesia y al carisma ministerial de la autoridad. Siempre, con todos nuestros carismas, dones y talentos, respetar la autoridad de la Iglesia y también al ministerio que pertenecemos. Lo específico de un grupo carismático son los signos de la presencia del Espíritu, que se manifiesta con dones extraordinarios. De lo contrario, sería solamente un grupo de reflexión bíblica. Esto significa que dentro de nuestros grupos de oración se tienen que manifestar esos signos del Espíritu Santo, esos dones extraordinarios. Pues si no, sería solamente juntarnos como un grupo a reflexionar la Biblia. Pero no somos un grupo de reflexión bíblica, sino que somos un grupo carismático. En el inciso B, tenemos criterios acerca de los carismas. Unidad. Y es que en todo lo que nosotros vayamos escuchando, leyendo, tenemos que adentrarlo o llevarlo a la unidad. No podemos trabajar solos. Ya observábamos en el tema anterior que pertenecemos a un cuerpo. Dentro de ese cuerpo, pues trabajamos todos unidos, porque también escuchábamos de que no podemos hacer las cosas como una isla solitaria. Esos criterios acerca de los carismas, dice la palabra del Señor en la primera carta a Tesalónica, capítulo 5, versículo 21, examínenlo todo y quédense con lo bueno. ¿Qué significa esto? Que debemos de ver todo, escucharlo todo, pero no todo es bueno. Si a ti te sirven en tu menú de comida un chirmolito, una carne, un arroz, tú tomas la carne, la saboreas, tú tomas el arroz, lo saboreas y tomas el chirmolito y lo saboreas. Pero si el chirmolito ya está descompuesto, tú no lo vas a ingerir. ¿Lo probaste? Sí, pero no lo ingieres, porque sabes que te va a caer mal. Mientras que la carnita y el arrocito, si los saboreaste y está bien, lo ingieres. Esto es lo que da a entender la palabra del Señor. Examínenlo todo, pero quédense con lo bueno. Cuando se reúnen, que uno aporte un himno, otro una enseñanza, otro una revelación, otro un mensaje en lengua desconocida, otro su interpretación, todo para la edificación común. Esto es muy importante que lo comprendamos, porque muchas veces decíamos que el coordinador o que el predicador esté en todo. Y muy bien sabemos de que primera carta
a los Corintios capítulo 14, versículo 26, habla precisamente de que a cada uno se le ha dado un don, se le ha dado un talento y lo debe de desenvolver, lo debe de poner en práctica. Por eso vuelvo a repetir, muchas veces quieren que el coordinador o el predicador, pues él predique, él cante, él de enseñanza, él tenga la revelación, él tenga la lengua, él la interprete y todo él. No, hermanos, tenemos que comprender de que cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo y Dios nos ha regalado un don. Y si tú aún no lo has descubierto, pídele al Espíritu Santo que se siga derramando en tu vida para poder comprender cuál es tu don. Por eso, qué bonito es cuando nosotros asistimos a esos retiros de vida en el Espíritu, porque ahí el Espíritu Santo se manifiesta con dones y carismas para ti y también para mí. La vivencia del amor, el amor, comunión profunda de almas, ha de ser el fruto por el cual se conozca el árbol de la renovación. Esto lo dice Pablo VI. La alegría, Yahvé tu Dios, está en medio de ti. Él exulta de gozo por ti, te renueva por su amor, danza por ti con gritos de júbilo, como en los días de fiesta. Tenemos ahí la referencia bíblica. Esto significa que con amor, hermanos, tenemos que tener esa comunión, con alegría, con gozo. Y como decimos por ahí en el grupo donde pertenezco, con júbilo, con gozo, poder anunciar el reino de los cielos. Hermanos míos, alégrense en el Señor, estén siempre alegres en el Señor. Se los repito, estén alegres. Filipenses capítulo 3, versículo 1 y capítulo 4, versículo 4. Estén alegres. Y es que estos hermanos es importante que tú y yo estemos siempre dispuestos a poder reflejar a un Jesús resucitado. Pues reflejando a un Jesús resucitado, estaremos reflejando el amor, estaremos reflejando la alegría, el gozo, y de esta manera la paz, por la que San Pablo le dice a los efesios: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. En el inciso D, jerarquía y carisma. La relación entre jerarquía y carisma en el plan de Dios para la Iglesia se articulan de un modo armonioso. Es cierto que en ocasiones ambas sufren fricciones, pues a veces hay fricciones, hermano, en los dones, los talentos, los carismas puestos al servicio de la Iglesia, pero sabiendo que en la Iglesia tenemos un jerarca inmediato, el cual puede o no puede agradarle tu servicio, tu carisma, tu don. Por eso habla de fricción. Pero esto no tiene que ser motivo de separación, sino de poder unirse, comprenderse y, como veíamos en el inciso anterior, con alegría, con gozo y con paz. Pues recordemos, Dios vio que todo era bueno.
En el inciso D, podemos ver esta nueva palabra, o quizá no nueva porque ya la hemos utilizado, pero dentro de nuestros grupos de oración. Muchas veces no le hemos puesto énfasis. Y hoy vamos a tratar en breve que realmente es una realidad de unidad, lo que conocemos como caris. En la carta apostólica del Papa Francisco a ICCRS y Catholic Fraternity, les pide que ante la celebración del 50 aniversario piensen de una única corriente de gracia, con un único servicio internacional, con el objetivo de reforzar la unidad en la renovación carismática católica. Y es que no podemos estar en desunión. Ya hemos escuchado que Dios ha venido a sumar y a multiplicar, pero el enemigo ha venido a dividir y a restar. Según el cardenal Kevin Farrell, lo que el Papa pide a la renovación carismática católica hoy y para el futuro es que ella se entienda a sí misma como un instrumento pastoral al servicio del sucesor de Pedro. Esto significa que debemos comprender con profunda docilidad que la renovación carismática no pertenece a sus miembros, sino más bien a la Iglesia. Ahora, como les decía, vamos a tratar el tema número 5, o sería el bloque número 5, que dice la unidad de los discípulos del Señor Jesús. La intención pedagógica la encontramos en reconocer que en la renovación carismática católica es posible servir dando frutos si hemos aprendido a construir en unidad. En las características tenemos dos palabras muy hermosas, muy bonitas, precisamente en este tiempo de pandemia. Obediencia. Y lo dice San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 20. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque esto es agradable al Señor. Si nosotros aprendemos a obedecer, le seremos agradables a nuestro Señor. Un grupo que no obedece del todo a su pastor, que no vive la unidad a la jerarquía, no es bendecido por el Señor. El párroco es pastor de todos los fieles que viven dentro de los límites de su parroquia, aunque estos se reúnan fuera del templo. Escúchese nuestros grupos de oración. Tienen la autoridad de velar e inspeccionar para ver cómo se están haciendo las cosas en los grupos de oración. Cuando el párroco va a un grupo de oración, no va como alguien extraño, sino como un auténtico pastor de esas ovejas. La obediencia es una cruz, y la cruz es lo que da éxito a nuestras obras apostólicas. Según sea la cruz, así será la bendición que después vendrá sobre un apostolado. Recordemos, hermanos, obediencia. Y la segunda palabra es la prudencia. La prudencia es un deber. Hay que evitar la idea
de que las normas de prudencia que se dan son fruto de la falta de fe del que emanan esas normas. En este tiempo que estamos viviendo de pandemia, la obediencia significa obedecer nuestros sistemas de seguridad y la prudencia sería respetarlas. Pues muchos pueden decir, es que yo tengo a Dios en mi vida y nada me va a pasar y por eso no uso mascarilla y por eso no tomo las medidas protocolarias. Esto sería falta de prudencia. Así pasa en lo espiritual. Dos palabras que servirán para nuestra vida espiritual: obediencia y prudencia. Vamos al inciso B, frutos. La encíclica Ut Unum Sit, que significa que sean uno, de Juan Pablo II, este santo varón, escrita en 1995 en el numeral 98, dice que nosotros debemos ofrecer a los fieles de Cristo no la imagen de hombres divididos y separados por las luchas que no sirven para construir nada, sino la de hombres adultos en la fe. Si pudiéramos subrayar esto, hombres adultos en la fe, sería muy importante. Esa sería una meta a la que deberíamos todos llegar, a la edad adulta en la fe. Porque de esa manera no estaríamos haciendo berrinches, no estaríamos siendo envidiosos, no estaríamos hablando mal de nuestros hermanos y muchas cosas más. La renovación carismática, por su naturaleza y concepción dentro de la Iglesia Católica, debe manifestar en todo tiempo este fruto de la unidad, clave en la vida de todo discípulo misionero que sigue a Jesucristo nuestro Señor. Como bien lo dice el numeral 98 de la Ut Unum Sint, esta unidad también es reflejo de hombre adulto, maduros en la fe, que sobrepasa cualquier dificultad o tentación de disgregación, o sea, de separación. Después de el inciso A y B, tenemos como título la formación, camino necesario para la unidad. Hoy en día vemos a muchos de nuestros propios servidores que dicen formación. ¿Para qué queremos formación? ¿Para qué crees tú que tenemos nosotros que acudir a la formación? Recuerda que Jesús formó a sus discípulos antes de enviarlos. Hoy en día, quizá con no cumplir las dos palabras mágicas que acabamos de ver, obediencia y prudencia, muchos quieren hacer lo que se les plazca. Y no es así. Cada uno de nosotros debe de acudir a la formación para poder conocer más de Jesús, para poder amar más a Jesús. Porque que yo lo conozca hoy no significa que lo voy a amar todos los días. Pues de esa manera se volvería una rutina. Por lo contrario, si yo me formo, yo aprendo, yo lo conozco mejor, me enamoro más de él y puedo cumplir con aquellas dos palabras mágicas que hoy le llamé yo mágicas, la obediencia y la prudencia. El signo de la unidad entre todos los cristianos es camino e instrumento de evangelización. Según San Irineo de León, la fe recibida habita en una única casa y es igual en todas partes, como si tuviera una sola alma y un solo corazón. Y cuanto predica, enseña y transmite, lo hace al unísono, como si tuviera una sola boca. Sostener
y confirmar la fe de todo. Es ser un discípulo del Señor Jesús. Lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 32. La formación de los discípulos del Señor es importante. ¿Qué dice, hermanos? Importante, válido y legítimo, que está al servicio de la comunión eclesial y una regla segura para la enseñanza de la fe. Es que sin formación, hermano, ¿qué haríamos nosotros? ¿Estaríamos nosotros como aquellas personas que entienden algo a su manera y lo dicen de otra manera? Vivir en unidad requiere de una formación integral. Aspectos de la formación para la vivencia de la unidad. Formación espiritual es un llamado a crecer interrumpidamente en la unión con Jesús. Formación doctrinal es profundizar la fe para dar razón de la esperanza, que requiere la necesidad de llevar un sistemático proceso de preparación. Formación de valores humanos, el espíritu de justicia, la sinceridad, la cortesía, la fortaleza de ánimo. La madurez humana, los laicos al madurar en su vida serán interiormente guiados y sostenidos por el Espíritu Santo, como espíritu de unidad y de plenitud de vida. Serán interiormente guiados y sostenidos por el Espíritu Santo como espíritu de unidad y de plenitud de vida. Serán interiormente guiados y sostenidos por el Espíritu Santo. Entonces, con esto, hermanos, finalizamos al llegar a las conclusiones. Y en las conclusiones tenemos tres. Primero, los discípulos del Señor son los primeros llamados a dar testimonio de la vida de unidad en todas las esferas de la iglesia. Hermano y hermana, dar testimonio de vida en unidad, no de separación. Conclusión número 2, la formación aporta elementos suficientes para hacer un camino firme para vivir la unidad. ¿Qué significa? Que a través de nuestra formación estaremos trazando un camino firme para mantenernos en una vida de unidad. Y conclusión número 3, los carismas deben de estar al servicio de la comunión con la jerarquía y con todo el cuerpo de Cristo. Hermanos y hermanas, de esta manera hemos culminado nuestro tema número 1 con sus 5 bloques. Estemos atentos, pues vendrá el segundo tema con sus distintos bloques. Que Dios los bendiga. Ánimo a seguir trabajando, a seguir luchando, pues cada uno de nosotros tiene que seguir alimentándose de la palabra del Señor. Y de nuestras formaciones depende el éxito que tengamos en nuestra vida espiritual para que demos frutos y frutos en abundancia. Dios los bendiga. Hasta la próxima.